Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, literalmente estamos aquí con un nuevo video. Bueno, también que este video fue elegido por la mayoría de ustedes en este corto de tiempo, ya que anoche que terminé el directo, había preguntado a los poquitos que estaban ahí qué fanfic quería que subiera, pero bueno, la verdad al final no quedé nada, por lo cual simplemente quise, bueno, hacer una encuesta aquí en el canal, en la pestaña de comunidad, para ver qué fanfic subía, porque estaba indeciso entre subir de Easy el despertar de la casa Esparda o aquel que evoluciona. Estaba indeciso. La única diferencia de esas dos es la cantidad de tiempo, ya que posiblemente una de ellas no sea de una hora, pero bueno, creo que también fue un error mío no comunicar eso, pero bueno, ya que va. Bueno, también decirles que, bueno, al final este ganó. Y yo, como siempre, me propongo a traerlos y que ustedes mismos lo escuchen y lo disfruten. Bueno, ahora sí, ya saben, por favor, apoyen el canal. Si dejan su like, suscripción, véanse el video completo. Y, y si quieren, ahí pueden unirse a las membresías del canal. Están ahí abajo, en la parte donde dice suscripción. Pero bueno, ya depende de cada uno de ustedes, pero realmente les pido apoyen el canal, algo así, con su like, suscripción y compartiendo el video, es lo único que les pido. Y bueno, con todo eso también, como ya sabrán, posiblemente hoy, en el momento que estoy subiendo el video, estoy haciendo un directo. Por favor, apoyen el directo, ya que así me ayudan a seguir también manteniendo el canal a futuro. Por favor, apoyen el directo y bueno, habiendo hablado todo eso, prácticamente ya no tengo nada más que decirles, que me despido. Y le doy un gran saludo a todos ustedes que siguen aquí y apoyan mis videos. Bye bye, nos vemos mañana con un nuevo video o al mismo tiempo en el directo que estamos actualmente, si es que terminan, si es que sigo con el directo, aunque aún no sé. Así que, bye bye. Aquel que evoluciona. Ova. El amor de una madre es eterno al igual que el amor que un hijo siente por su madre. Si ese amor no existe jamás fueron madre e hijo. Elizabeth la gran bruja. El sonido de un golpe sordo resonaba por una antigua casa hecha de piedra y madera. Tirado en el suelo un pequeño niño de cabellos rojos lloraba de forma silenciosa mientras se sostenía con temor su mejilla derecha. La sangre se filtraba por pequeños agujeros en su mejilla roja por el golpe. Maldito por tu culpa, estoy sola. ¿Por qué naciste una mujer rubia? Gritaba de forma ferviente al infante, su mano alzada a punto de asestar otro golpe al pequeño. Los gritos histéricos de la mujer consumían el silencio del lugar. Golpe, 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 golpe. La mujer seguía levantando su puño en lo alto, desquitando con ira toda la frustración que la carcomía sin importarle el bienestar del niño, mientras que éste repetía lo mucho que quería a aquella mujer incluso mientras escuchaba el crujir de sus huesos por la enorme fuerza en la que impactaban los golpes. Aquel infante jamás se arrepentí, hablando con fervor aquella mujer. Mamá, por favor, para, me duele. Cállate, maldita escoria, no tengo nada gracias a ti, todos me dejaron por tu culpa, mis padres, tu padre, mis amigos, todos. Por tu culpa aquella mujer portaba el nombre de Elizabeth, una gran maga, y aquel pequeño que era abusado de forma cruel era su hijo, el único hijo que tuvo. Elizabeth agarró de los pelos al pequeño niño, levantándolo en el suelo y sacudiéndolo con violencia. Aquel niño ya no podía ocultar más sus gritos, comenzando a rugir en dolor. Sus cabellos se desprendían de su cuerpo cabelludo, la fatiga y el hambre lo consumían lentamente. Plaf. El pequeño pelirrojo fue arrojado en el duro piso de piedra, agrietándolo y lastimándolo de gravedad, mientras que su sangre salía cada vez más por pequeñas cortadas, hechas por aquella mujer que se hacía llamar su madre. Mamá, ¿por qué me tratas así? Yo te amo, yo te quiero, sé que por mi culpa no tienes nada, pero me tienes a mí, nosotros podemos ser felices. Elizabeth escuchaba como su hijo rogaba por una pizca de aquel cariño que jamás se le fue otorgado por su madre.
Pero en su frágil idealismo de un niño que no entendía la vida, rogó el amor de aquella mujer. Roto y herido por su madre, el pequeño Ornstein se arrodillaba bajo la vista vacía de su madre. Aquella vista solo demostraba una ira silenciosa dirigida a aquel pequeño: te odio, te odio, te odio, desearía que te mueras, deseo que te devoren los lobos, por tu culpa perdí todo, por favor mamá, dame una oportunidad de ser un buen hijo, solo quiero ser abrazado como los niños del pueblo cercano, quiero que mi mamá me felicite por mis buenas acciones. Cada palabra poco a poco acababan con la poca paciencia de Elizabeth, y ésta lo agarró de su cuello mientras sus manos se apretaban con fuerza alrededor del cuello, estrujando con fuerza. Ornstein se inundó de miedo por esos ojos llenos de ira. Cállate. La fuerza en el agarre se hacía cada vez más grande, el pequeño semidragón se retorcía sobre sí mismo intentando jalar aire del exterior. Elizabeth poco a poco acababa la vida de su único hijo. 9 años antes. Durmiendo plácidamente debajo de la sombra de un gran árbol, una Elizabeth más joven disfrutaba de la tranquilidad del bosque en donde vivía. Su cabello dorado reposaba sobre las raíces del árbol, las aves cantaban ante la naturaleza pacífica del lugar. De manera repentina grandes estruendos resonaron por todo el bosque, el impulso de curiosidad pudo con ella y rápidamente fue a buscar el origen de aquellos sonidos que interrumpan la paz de su bosque. A los pocos minutos se encontró con una vista lamentable: secciones enteras de tierra habían desaparecido junto a todo lo que vivía sobre ellas. En medio de toda la destrucción, un hombre pelirrojo de gran belleza estaba tirado en el suelo. La maga, criada por 2 padres que le enseñaron los valores de siempre ayudar a todos, fue en ayuda de aquel hombre. Los días pasaban en un abrir y cerrar de ojos. Aquel hombre no despertaba por los grandes daños en su cuerpo. La bruja que residía en el bosque cuidó de él aún sin esperar nada. Cada vez que ella trataba a aquel ser, admiraba la belleza y el porte que transmitía aún estando herido. Aquella curiosidad pasó por una leve vergüenza por parte de Elizabeth. Aquel ser despertó después de 5 días. La bruja entendió que todo este tiempo no trataba a un caballero sino que a un dragón. Un mes después, las horas se volvían minutos y los días en horas, sin que alguno de los dos se diera cuenta. Ya había pasado un mes de la llegada del conocido dragón Gales. Aquella casa fuera de los dominios divinos servían como refugio para el dragón, que mantenía profundas heridas en su gruesa piel. En cambio la pelirrubia se veía fascinada por Drake, y sin saberlo el aura tan pura que desprendía la cautivó. Cada día que pasaba intentaba acercarse de todas las maneras posibles al dragón. El dragón, en su supremacía por la arrogancia, jugaba con la pequeña bruja, fomentando la pequeña fantasía que ésta tenía sobre aquel ser que le robaba el corazón de la mujer ilusa. Ahora, sentados en una hermosa mesa hecha de una fina madera, los dos comían plácidamente sin ser interrumpidos por el ruido del exterior. El sol pasaba por los ventanales, iluminando el lugar con su luz. Drake: es interesante este estilo de vida. Aquel arrogante dragón miraba fijamente a su acompañante con algo de gracia. Aquella mirada embobada por parte de ella le daba gracia. Elizabeth tomó unos pocos minutos antes de responder aquellas palabras. Elizabeth: y yo. La fuerte mano del dragón tomó la frágil y fina mano de Elizabeth. La bruja pasó a quedarse en un tono igual de rojo que las escamas del dragón. Drake afiló su mirada mientras que su mano acariciaba tranquilamente las tersas manos de la mujer. Drake: ¿no te cansas de estar sola? La bruja no podía soportar más su pena y el dragón lo sabía, jugando cruelmente con su próxima presa, al igual que con ese inocente deseo de amor que sentía la pelirrubia. Los platos dejaron de ser tocados, dejando la comida en la intemperie. Elizabeth: yo no lo sé. Drake: entonces te gustaría tener a alguien a tu lado. Elizabeth: ¿a qué él se refiere? El dragón se paró de su asiento y de forma lenta, al igual que un coyote se acerca a su presa. Drake sostuvo las mejillas de Elizabeth y la sumergió en un profundo beso. La bruja, sin esperar aquel movimiento de su inquilino, sucumbió ante el deseo y la gran experiencia del dragón. La lengua de Drake invadía de forma codiciosa la boca de la mujer, sin dejar algún lugar al cual explorar. Los minutos pasaban y la falta de aire consumían a la bruja, pero el dragón seguía de forma ferviente ante el hambre lujurioso que sentía. Un hilo fino de saliva unía a los dos entes. No había amor, solo una lujuria desenfrenada en el rostro sonriente del dragón. Drake: dime, pequeña, ¿quieres pasar la mejor noche de toda tu vida? Elizabeth no escuchaba nada, sumergida en el shock del momento. Aquella sensación prohibida la hacía sucumbir poco a poco, y no servía que Drake la empezara a tocar con recelo. Elizabeth:
Ese sí. Drake, sin perder el más mísero segundo, volvió a sumergir a la bruja en un lujurioso beso lleno del deseo carnal. Ahora la bruja intentaba seguir el rápido paso del dragón. Las manos de Drake se movían como viles serpientes por el cuerpo de la pelirrubia. El pelirrojo paró abruptamente, dejando a la mujer con el deseo. Elizabeth, ¿por qué paras? Su cabeza se levantó por el tacto de la mano de Drake en su mentón, mientras su pulgar jugaba con los labios de la bruja. En su estupor Elizabeth admiraba una hermosa sonrisa, pero en realidad Drake tenía una mirada arrogante sobre Elizabeth. Drake, solo me gusta mirar la vista. Un año. Elizabeth, no signifique nada para ti. De espaldas mirando un gran árbol, Drake en su forma humana guardaba silencio. El viento soplaba con fuerza tapando los llantos de Elizabeth, pero aún con todo esto el emperador dragón no volteó hacia la mujer. Drake, no entiendo de qué te quejas, los dos sabíamos en lo que nos metimos. Elizabeth, todas las promesas, las noches donde me juraste amor, solo fueron un juego para ti. Drake se volteó hacia la pelirrubia mientras caminaba a pasos lentos, sin importarle que ella esté derrumbada en el suelo llorando. Elizabeth, responde, ¿por qué me haces esto? Yo te di todo de mí. Drake, yo jamás lo pedí. La rubia solo ahogaba su llanto al morder sus labios con fuerza. Las lágrimas surcaban su cara mientras que en el exterior una gran lluvia comenzó. Drake, solo fuiste un pasatiempo, nada más. La frustración de la pelirrubia empezó a consumirla poco a poco. No quería aceptar que aquellos recuerdos donde el dragón la reclamaba y la consentida mientras demostraba su amor eran una simple farsa. En un acto de impulso lanzó un ataque de magia hacia Drake. Este ni se inmutó por aquel ataque. Drake, jajaja, ¿en serio crees poder hacerme algo? Soy un dragón celestial, nada me puede detener. La forma humana de Drake desapareció entre unas grandes llamaradas, mostrando a un enorme dragón que la miraba de forma arrogante. Drake, entiéndelo mujer, tú no eres nada para mí y jamás lo fuiste, solo eras otro pedazo de carne. Para divertirme el dragón rojo batió sus alas de forma violenta, arrojando a la mujer en contra de un gran árbol, partiendo en el acto, mirando como aquel dragón que solo jugó con ella se alejaba por el horizonte. La marca que se iluminaba entre su espalda poco a poco perdía todo rastro de luz, quedando opaco. Aquella marca que reflejaba la unión de un dragón y su pareja dejó de tener un significado. Elizabeth se acurrucó en el frío suelo, mojándose por la lluvia que parecía incesante. El lodo que se formaba por la tierra mojada manchaban el hermoso vestido que portaba. La bruja quedó en posición fetal llorando. Elizabeth, papá y mamá tenían razón. Una y otra vez repetía aquellas palabras. Sus padres le habían advertido que nunca debes tratar con un dragón, y en su inocencia se enamoró de uno. 9 meses. El acto más hermoso para cualquier ser sea sapiente de sí mismo no era el tener entre sus manos un bebé, aquella criatura que desde el primer minuto necesitaría una guía para su supervivencia, un pequeño que sería la unión de un amor tan profundo. Pero para Elizabeth era diferente, sola en la gran casa en donde alguna vez amó aquel dragón que la utilizó, sola y con una carga más que tenía que atender. Su hijo había nacido débil y enfermizo, una vergüenza que incluso sus padres no podrían aceptar en su casa. Aquel pequeño era la viva imagen de su padre, cabellos tan rojos como la sangre, piel clara como un pedazo de porcelana y ojos iguales a una hermosa esmeralda. Nuevamente la gran bruja quedó sola, consumida por el rencor y la ira, odiando a todo el mundo. Aquel odio se dirigió al único culpable con el que pudo desahogar sus frustraciones, su pequeño hijo, que incluso después de haber nacido no se le otorgó ningún nombre. Aquel infante, siendo incluso un mísero bebé frágil, miraba con amor hacia su única figura de protección. Sus manos se alzaban intentando tocar la cara de su madre mientras que ésta derramaba lágrimas, pero no eran lágrimas de felicidad sino de frustración. Elizabeth, te odio. El bebé comenzó a llorar por aquellas crueles palabras dichas, palabras que ningún padre debería decirle a sus hijos. Elizabeth estaba entrando en una espiral de locura mientras que el odio la inundaba. 5 años. 5 años en donde el pequeño semidragón afrontó el hambre y la negligencia por parte de su madre, el sentir como su estómago rugía con fuerza por la falta de alimento, y no era porque en la casa en donde reside faltará comida. Elizabeth intencionalmente no le daba comida suficiente para saciar su hambre, pero aún con todo esto su amor por aquella mujer que lo estaba matando lentamente prevalecía. Madre, ¿me podrías dar un abrazo? Aquel comentario interrumpió aquella pequeña calma y distrayendo a la mujer de leer su libro. Elizabeth, ven.
El pequeño pelirrojo caminó rápidamente hacia la bruja de cabellos dorados solo para ser recibido por un fuerte golpe en su mejilla, reventando sus dientes y la sensible piel en sus cachetes. Elizabeth, entiéndelo de una vez, yo no soy tu madre. Después de aquel acto la pelirrubia salió de su casa dejando herido de gravedad a su pequeño hijo, que solo lloraba pidiendo disculpas por ser un mal hijo. El hambre obligó a su estómago a rugir con fuerza mientras la sangre se esparcía por todo el suelo. Levantándose con dificultad se apresuró a limpiar antes de que llegue otra vez su madre y lo siga golpeando, algo que se había vuelto común en los últimos 2 años. Actualidad. Sus manos seguían presionando con fuerza al pequeño semidragón. Lo odiaba como nada en el mundo, pero porque él seguía viéndola con tanto amor, porque Elizabeth muere. Con gran fuerza el pequeño pelirrojo de apenas 7 años salió volando por toda la casa, destruyendo gran parte de este en el proceso. Múltiples huesos del pequeño dragón se astillaron con violencia, su sangre se filtraba por leves cortes. Quería levantarse, correr, pero su débil cuerpo le impedía realizar algún movimiento, pero ya era tarde. La que era su madre lo sostuvo de los cabellos y lo comenzó a arrastrar hacia un lago. Elizabeth, ya harta de todo esto, tiró a su hijo en el agua y se subió sobre él para ahogarlo. El pequeño no podía no reaccionar por la violencia con la que era tratado y el hambre, junto a la fatiga, le pasaban factura a su frágil cuerpo. Elizabeth gritaba, pero por el agua era imposible entender aquellas maldiciones gritadas con fervor. A los pocos minutos su hijo dejó de moverse. Esa fue la única señal para irse del lugar. Desde ese día Elizabeth, la reina de las brujas y la bruja inmortal, sufrió en silencio por el pecado de asesinar a aquella criatura inocente. Arco cuarto, Rating Game, parte 5. El filo de una espada representa el porte de su usuario, mientras más afilada su portador es experto espadas. Parte 2. Las espadas chocaban las unas a las otras, mientras que cada integrante del equipo de XD daba lo mejor de sí mismo en estos combates. El equipo Tartarus los superaban por mucho y más. Bajo la guía de Skullknight, el equipo antiterrorismo estaba siendo humillando nuevamente. Cada segundo pasaba con desesperación, sumergiendo al público en la máxima emoción. Cada espadachín hacía gala de sus técnicas aprendidas tras generaciones o por esfuerzo propio, a excepción de uno. Maki Zenin ha sido descalificada por Maya Yodo SK. Qué raro será que fue emboscada. Mientras que la gran tumba andante hablaba para sí mismo, bloqueaba los cortes del caballero Gremory SK. Pensé que ya te lo había dicho, no me podrías ganar aún con un milenio de experiencia, Kiba. No me subestimes. Yendo a toda velocidad, dando un tajo decente en contra de su oponente, Kiba había impactado. Eso era lo que pensaba. Su hombro fue tocado al instante de terminar de hacer su ataque. SK. No lo hago, pero la diferencia es enorme. A palabras más simples, sería comparable a un espadachín experimentado contra un niño que apenas sabe cómo sostener una espada. Aquel comentario, esa simple comparación, era una clara burla hacia los años de intenso entrenamiento al que fue sometido por su maestro Tokita, no, también al estilo que aprendió y pulía. Pero ¿cómo podía ganarle a ese ser que pulió durante milenios su arte? Para Yuto Kiba, el único y mejor aprendiz del caballero del actual Lucifer, este combate era injusto en toda regla. Kiba, como Issei, se enfrentó a esa cosa y ganó. SK. Faltan solo 3 minutos y la mayoría de tus compañeros fueron derrotados. Porque no simplemente te rindes? En respuesta, el rubio subió su espada en aquel estilo que tanto pulió desde su niñez, listo para enfrentar aquella calamidad a la que estaba haciendo frente. Arriba del cazador de apóstoles, una espada descendía rápidamente en su dirección, pero a los pocos centímetros de impactar fue detenida por la espada secundaria del cazador. Arriba de él, con su espada imbuida en la esencia de su portador, Maya Youdou portaba una rara armadura de cuerpo completo, mientras que uno de sus ojos, al igual que un mechón de sus cabellos, brillaban en un tono fosforescente. Maya, mierda, ¿cómo fuiste capaz de reaccionar a esa velocidad? SK. Ya entiendo por qué derrotaste a Maki, aunque en el grupo no es la más fuerte, sigue representando un gran problema para ustedes, pero eres un demonio y una diosa, más bien en parte lo eres. Maya. Sé cómo. SK. Como lo sé, tu esencia es demasiado caótica. La palabra que te queda mejor sería la de un híbrido. Maya.
¿Te caes eso en que afecta esto? La Youdou volvió a lanzar otro conte a dirección de Skullknit, pero este repelió con solo su mano aquel ataque. El caballero pelirrubio se sorprendió ante esto. Aquella espada era un objeto legendario comparable a las antiguas espadas forjadas por el dios bíblico, y aquel ser paró el ataque como si nada. Maya. Maldito monstruo. Antes de que ella siga hablando fue golpeada por un ataque de luz que la arrojó a varios metros lejos del campo de batalla. Zenobia IV se levantaba con dificultad. Aquel ataque la dejó sin aire, al igual que su estómago dolía, no quería levantarse por el inmenso dolor que azotaba su cuerpo. Zenobia. Tú duele. El aire se escapaba de sus pulmones, sentía como su carne perdía fuerzas, pero no podía quedarse aquí lamentándose. Con dificultad la peli azul se paró de su lugar con ayuda de ex Durandal. Tenía que apurarse para ayudar a sus compañeros. Faltan solo 3 minutos y el equipo Tartarus va ganando nuevamente la ronda. Zenobia. Mierda, porque me siento tan inútil. Porque eres débil, dependes mucho de tu espada. El mismo viento de los alrededores susurraba directamente en los oídos de portadora de ex Durandal, palabras tan crueles pero ciertas. Desesperadamente se volteó a cada dirección, sin encontrar a quién le pertenece aquella voz. Zenobia. No te escondas. De manera desesperada miró al gran reloj que contaba los minutos y segundos de la inminente pérdida en su equipo. El sentimiento de inutilidad la comenzaba a inundar. Tal vez si era una cabeza hueca. Después de todo, Zenobia. Sal de donde quiera que estés, cobarde, no hay necesidad. Aquella hermosa voz que se transmitía por el viento de forma casi perfecta sonó claramente detrás de la peli azul. Al voltearse se encontró con el rostro inexpresivo de la pelirrubia del equipo Tartarus. Aizo Ayenstein. Los cabellos dorados se movían al son del viento mientras solo observaba con tranquilidad a Zenobia. Aiz. ¿Quieres pelear? La caballero de la casa Gremory, aún con el inmenso dolor que recorría las fibras de su carne, empuñó su espada lista para el siguiente combate. Zenobia. No me rendiré ahora. Después de todo lo que me esforcé para llegar a este momento, no puedo rendirme. Aiz. Interesante, pero dime qué buscas con todo esto. La peli azul quedó callada por unos cuantos segundos. En cambio la pelirrubia solo sujetó su espada y la desenfundó lentamente mientras miraba atentamente la respuesta de su contrincante. Zenobia. Quiero disculparme de aquel pecado que cometí. Juzgué mal a una persona que me ayudó tanto. Aiz perdió por un momento la concentración en su espada, mientras la mueca de su rostro pasaba a una leve molestia visible. Aiz. Entonces están haciendo esto para obtener un falso perdón en vez de ganarlo. No había escuchado algo tan egoísta desde hace mucho tiempo. Zenobia. No lo entiendes. Yo. Aiz. No, ustedes no lo entienden. Él no busca nada de ustedes, solo quiere tener lo que nunca tuvo cuando era un demonio. Incluso yo, que lo conocí en tan solo unos días, lo he llegado a entender y sentir respetos hacia alguien tan fuerte y noble como Issei. Zenobia. ¿Qué quieres decir? Aiz. Veo que es verdad lo que dicen del trío de la iglesia. Ustedes no quieren el perdón de Issei para juntarse con él nuevamente, solo quieren su perdón para sentirse bien y dejar de ser jugados. Eso se me hace muy patético. Aquellas simples pero contundentes palabras resonaron por toda la mente de la peli azul. Aquella simple frase la llevó a una espiral dependiente de pensamientos. Pero ¿por qué resonaban por toda su mente? ¿Cuál era el fin para que sintiera aquel miedo? Tal vez porque eran una verdad innegable, y más para ella, que tras el descubrimiento de la traición de Issei fue repudiada por su maestra y madre sustituta. La confianza que se le tenía a todos colgaba de un hilo, porque es verdad que traicionó a la única persona que se consideró un buen amigo. Zenobia. No soy patética, soy algo peor. Mientras esto sucede, 2 personas tras varios años de ausencia se reencontraban por fin. Las miradas entre los 2 hijos de la casa del gran rey Arturo chocaban. Artoria Pendragon, hija de los actuales líderes de aquella gran casa de héroes, y también la más grande decepción, mientras que por otro lado estaba Arthur Pendragon, el hermano del medio de aquella gran casa. Arthur. Es una pena encontrarnos de esta manera, hermana, incluso tras varios años tras tu partida, Arturia. Era de esperarse. Después que la casa Pendragon me repudiara y expulsara, el aire a su alrededor se volvió más pesado mientras que el ambiente se hacía cada vez más tenso.
Los dos descendientes del glorioso linaje del rey Arturo se lanzaron el uno al otro listos para compartir ataques el uno al otro. Artoria portaba la fiel lanza sagrada Rongominiad, un arma de la gran guerra del cielo y una de las reliquias familiares más poderosas de la casa Pendragón. Al instante se abalanzaron para comenzar su choque de armas. Arturia: te has vuelto más lento, hermanito Arthur. Y tú más confiada. Xenovia Carta ha sido eliminada. 1:38. En este pequeño lapso de tiempo Arturia había ganado el choque de armas en contra de su hermano, la experiencia dada al tratar con los monstruos de incontable fuerza y poder. Arturia: hermano, nuestra familia quería un heredero que solo siga ciegamente sus normas sin importarle las leyes. Lefa y tú se dieron cuenta, ¿verdad? Por eso entraron en el equipo de Valier Lucifer. Arthur: tienes razón, nuestra casa dejó de ser aquel lugar lleno de nobleza, en estos tiempos se sumergió en la corrupción. Únete a mi hermana, podemos cambiar todo. Arturia: ja 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 ja, aquel lugar no me importa, yo conseguí mi libertad y ahora la seguiré fielmente, sin depender de un apellido. El porte elegante de aquella mujer intimidaba a todos a su alrededor por lo seria que era. Aquellos ojos verdes como la esmeralda brillaban peligrosamente, mientras que su cabello rubio pálido se movía con el viento. Aquella mirada llena de fiereza mostraban el peso de sus palabras. Arturia Pendragón y la única descendiente del rey Arturo que puede igualar a su antepasado. Los dos desaparecieron del lugar, en un choque violento de fuerza, mientras que sus armas impactaban violentamente. Ninguno daba un descanso a su oponente, cada uno mostraba aquellas técnicas pulidas desde hace milenios, la lanza del fin y la noble esgrima de Excalibur. Cada ataque iba y venía cambiando el panorama del campo de batalla. Aquellas dos armas liberaba tanto poder en cada choque. Maya Yaudou era una existencia fuera de lo lógico, nacida en la sangre del clan de los héroes, hija de una diosa al igual que una descendiente del clan Belcebú y Gremor, y ella estaba destinada a compartir. Tras terminar sus aventuras se encontró con un muro insuperable, su carente fuerza ante seres que la superaban infinitamente a ella y a su modelos a seguir. Su padre, Kiana Kaslana, Raiden Mei y Toka fueron las causantes de su nueva inseguridad. 3 combates y en todos perdió huyendo con la cola entre las patas. Aún teniendo a sus amigas, perdió patéticamente. Odiaba ese sentimiento. Maya: mierda, mierda. 00:59. Unos pasos resonaban en la dirección de la castaña, sabía quién era y eso la enfurecía. Jinyo Udou, Nonaka Kurumi, Celis Reinhardt y Nonaka Yuki, fueron eliminados por Raiden Mei y Toka faltando menos de un segundo. La mayoría del equipo de XD perdió más fuerzas en estos momentos, ya era una perdida por default. Incluso aquel modelo a seguir perdió, y lo que más le daba miedo es que sobrevivió tanto para jugar al gato y al ratón. Sus pensamientos fueron interrumpidos al ver aquel espíritu de luz portando su mandoble. Aquella mujer tenía una leve sonrisa adornando su rostro, eso enfurecía más a la Yaudou Kiana. Te lo volveré a repetir, ríndete, de todos modos están perdiendo. Esa sonrisa tan socarrona se volvió más grande, cada palabra era una clara burla hacia su persona. Maya: cállate, ¿crees que no lo sé? En todo este maldito año pude ver lo débil que era, aún partiendo mis huesos en cada entrenamiento jamás pude crecer más. Kiana: pobre niña. Aquella compasión enfermaba a la castaña Maya. Solo quiero tener una familia unida. SK. Y jamás tendrás una oportunidad. Caballero Gremor y el rubio tenía varios cortes en su cuerpo, ninguno en algún punto vital, pero aún con todo eso se seguía aferrando a esa falsa idea de poder ganarle al ser que tenía enfrente de él. Kiba: ¿cómo piensas decirme que me rinda teniendo la esperanza de las personas que me apoyan en mi espalda y más tú, sabiendo el honor de un caballero? La tumba andante lo observó detenidamente unos cuantos segundos. Se estaba ganando el reconocimiento de uno de los espadachines más grandes del mundo. Solo no tenía que decir algo que lo moleste. SK. Eres interesante, Yuto Kiba, dime por qué haces todo esto. Todos, absolutamente todos, estaban atentos sobre lo que el caballero de la casa Gremori estaba a punto de decir. Kiba: yo hago esto para poder recuperar la amistad de Issei. El mundo quedó en silencio, un silencio tan sepulcral que nadie creía que podía existir algo parecido, y aquellas palabras dichas por Kiba Yuto molestaron al muerto viviente, habían tocado un nervio sensible para el cazador de apóstoles. El caballero Gremori dijo algo pero tan estúpido que Skullgnick entró en una ira silenciosa. Nadie en toda su existencia lo había molestado de esa forma. SK.
Al parecer si eres más idiota de lo que creía, tenías mis respetos, pero veo que la mierda siempre será mierda en la dimensión de bolsillo. La atmósfera se volvió más pesada, todos pudieron sentirlo y Skullknight, el legendario cazador de apóstoles, se había puesto serio. Su mano se dirigía hacia su boca, dispuesto a sacar su arma secundaria y más poderosa, mientras que los dos orbes brillaban en un rojo tan intenso que parecían devorar el alma de su oponente. Su mando entró directamente en su mandíbula abriéndola de par en par, tardó unos segundos en aquel acto morboso a la vista del caballero y el miedo lo comenzó a invadir, sonidos grotescos sonaron repetidas veces, hasta que el esqueleto pareció encontrar su arma, el mismo tiempo pareció realizarse en el mundo de Kiva cada pequeño segundo hasta que salió al completo la espada de resonancia, pero en esta ocasión era diferente. Aquel filo adornado por múltiples caras, bocas y ojos que siempre estaban en completa agonía presentaban detalles plateados. Sabes, en el tártaro me di cuenta que esta espada era buena pero no perfecta. Kiva no habló sumergido en un miedo tan antiguo, sus piernas temblaban y la técnica que había pulido durante tanto tiempo fue rota dejando múltiples puntos ciegos. Skullknight miró hacia el enorme reloj que se encontraba en el centro del lugar. 00:30. Medio minuto faltaba para que todo este teatro termine y todos puedan irse. Le pedí a Issei que me presente algunas escamas en su forma dragón y mejore esta arma, tal vez suene pretencioso pero es perfecta. Mientras hablaba el caballero delante de él empezó a temblar más y el sudor bajaba por todo su cuerpo, el miedo lo había consumido. Espero que lo entiendas, pero serás mi muñeco de pruebas en los próximos 25 segundos. Yuto Kiva quería huir pero sus piernas no reaccionaban, solo quedó estático en su lugar esperando el próximo movimiento de su oponente. Dolor es lo que sintió, su pierna fue perforada por aquella aberrante arma, su grito fue callado al sentir como su hombro se expandía, el sentir como el hueso y carne se abrían dentro de su ser callaban su voz. La mayoría del público miraban con pena aquella acción realizada por el esqueleto pero no podían decir nada, después de todo harían lo mismo aquellos crédulos. Pasaron lentamente para el rubio sentir como su espada era cortada como una barra de mantequilla ante un cuchillo a 1000 grados. Su carne y huesos siendo destrozados por la fuerza con la que impactaba aquella espada y los golpes de aquel metal del cual componía la armadura, una verdadera armadura Ornstein. ¿Qué crees que dijo el oxigenado para que se comporte de esa manera? Skullknight el castaño solo alzó sus hombros, después de todo estuvo todo el tiempo en Konoha, besándose como un par de enamorados. Issei. No sé, folla dragones. El rostro de Ornstein se contorsionó debajo de su armadura. Eran sus amigos pero a ellos les encantaba molestarlo con esas palabras, lo tenía merecido y lo sabía más que nadie. Pero una idea llegó a su mente, su mirada se contorsionó en una mueca de sonrisa tan oscura que nadie lo podía parar. Su mano se estiró hacia el dragón. El ambiente se volvía cada vez más pesado, mientras Issei tenía un mal presentimiento. Ornstein. Furro. Aquellas palabras resonaron por la mente de Issei, palabras que calaban en su mente. Aquel insulto era más que obvio uno de los insultos más grandes en los albores de la existencia. Todos sabían del pequeño fetiche de Issei. Lobo y Mordekaiser se empezaron a reír ante esta palabra, las risas resonaban por todo el lugar Issei se sonrojó junto a su esposa Lobo. Jajaja, es verdad. Mordekaiser. Jajajaja, perdón Issei, pero jaja, tiene razón, el folladragones de Ornstein. Tal vez para otros seres esta sería una pelea pero ellos son grandes amigos. Arco cuarto Rating Game parte 6. La perfección no existe, nada será perfecto y nuestra forma de saberlo es cometiendo errores y aprendiendo de ellos para mejorar. Cuarto combate. La bandera. Parte medio. Puff narrador. El ambiente en la sala era agradable, la amistad formada en el tártaro los impulsaba cada vez más, para estar unidos como amigos aun cuando sus chistes eran subidos de tono, pero aún seguían unidos. Mordekaiser. Entonces, ahora furro, ¿cómo te declaras la gran masa de hierro negro como la noche? Apuntaba a Issei esperando una respuesta ante aquel comentario, pero el castaño seguía en shock por aquel apodo que se le había otorgado. Issei. Objeción. Ornstein. Denegada. Lobo observaba toda esta interacción entre risas, hasta que sus pensamientos llegaron a un punto. Lobo. ¿Qué es furro?
El cuarto donde estaban todos guardó silencio. Era raro e incómoda toda esta situación. Lobo, un ser sobrenatural tan antiguo como los propios titanes de la antigua era griega, no sabía aquel extraño concepto Mordekaiser. Es mejor no saberlo. Issei. ¿De verdad no quieres saberlo? Lobo seguía escéptico por aquellos comentarios. Ser furro no era tan malo, ¿verdad, Lobo? Solo están exagerando. Díganme ya que es furro. Ante la insistencia del primordial de la muerte, el legendario cazador de dragones se acercó y le susurró unas palabras. De nueva cuenta el silencio reinó por todo el lugar y el gran lobo mostró una mirada perdida que se dirigía al vacío. Lobo. Ya entiendo por qué los dioses inundaron el planeta. Aquel pensamiento era compartido por todos a su alrededor. Aún siendo de manera inconsciente, el ser humano mostraba su infinita capacidad para imaginar. De nueva cuenta el equipo Tartarus arrasó con el equipo enemigo con una sola baja en sus integrantes. La multitud en el estadio seguía gritando con fervor. A todos les gustaba una buena batalla o una masacre unilateral. Las apuestas dejaron de aumentar por lo injusto que se estaba volviendo todos los combates. Dioses perdían partes de su territorio al hacer una mala apuesta y otros como Zeus disfrutaban las espléndidas demostraciones de poder. Cada vez se sorprendía más. El gran caballero de una remota era caminaba por el extenso pasillo que lo guiaba hacia el cuarto donde estaban todos su compañero. Si su armadura pudiera reflejar sus emociones o alguna mueca, en estos momentos solo mostraría la decepción. Creía que Yuto Kiba había cambiado para mejor, que él entendió lo cruel que fueron en el pasado y que nada lo podía cambiar, pero era decepcionante como terminó. Y Skullknight entendió que el caballero Gremory todavía seguía siendo un mocoso SK. Yuto Kiba. Aquel nombre que se filtraba por aquella gruesa y horrenda voz proveniente del desgastado yelmo, plagada de asco hacia el caballero de los Gremory SK. Me acabas de decepcionar. Y yo que creía encontrar a un aprendiz con un poco de potencial. Ignorando el tema, siguió su camino hasta que un leve recuerdo de esa época donde sus pies tocaban el suelo sin la necesidad de utilizar aquella armadura que aprisionaba su cuerpo podrido por el paso de los milenios SK. Me preguntó qué dirías en estos momentos. Un sentimiento de añoranza resonaba en todo su ser, al recordar a aquella mujer que lo conquistó en vida y por la cual juró venganza hacia quien fue su amigo. La mano de Skullknight se posó en su cara y las dos esferas de color naranja se volvieron más chicas al darse cuenta de una cosa. SK. No recuerdo su nombre. Flashback. El reino que alguna vez se extendían por un continente entero ardía en llamas. Sus súbditos morían ante los monstruos que nacían desde el interior de la tierra. Las almas de los inocentes se alzaban por los aires, mientras que los gritos de sufrimiento consumían todo el lugar. Este suceso fue el primer eclipse que existió en toda la historia de la humanidad. El cielo, antes azul y lleno de vida, fue reemplazado por el color rojo como la sangre, mientras que la luna se puso en el camino del sol, llenando todo el mundo de una intensa oscuridad que solo carcomía el mundo. De entre todos el caos y sufrimiento, una figura que solo representaría la maldad misma emergía entre la oscuridad. Su tamaño era irreal y arcaico. Este monstruo fue alguna vez un humano que abandonó todo y vendió su alma al propio Lucifer, convirtiéndose en el primer demonio artificial y un superdemonio. La figura humana se transformó en un ser abstracto nacido de la locura misma de cientos de miles de almas aullando por la muerte. Su cabeza mostraba su cerebro expuesto, sus ojos fueron costurados para solo ver la verdad del mundo, su boca fue abierta y destrozada para mostrar aquellos dientes codiciosos de poder, su cuerpo putrefacto fue ocultado por una enorme gabardina del mismo color del vacío en las estrellas. Una mano esquelética apuntó hacia el cielo y en el interior de ella la marca del sacrificio apareció. Este reino quedó en ruinas gracias a la codicia de un solo ser humano, pero entre todos esta masacre, hecha por los seres corruptos e infernales, el rey de toda esta tierra se encontraba entre la vida y la muerte sosteniendo a su amada entre su único brazo. El rey Gaiserik miraba con ira al ser aquel que consideró su más grande amigo convertido en aquel ser demoníaco. Gaiserik. Al ser. Su grito contenía toda la ira que lo consumía. Aún al borde de la muerte quería venganza por todo este suceso, pero la mujer que reposaba entre su brazo y con una gran herida en su abdomen le impedían lanzarse en la dirección de su antiguo amigo. Parece que este es el adiós. Mi amado rey Gaiserik miraba con desesperación a quien alguna vez fue su amante y dueña, perecer ante el gran daño en su cuerpo. Su vista era cubierta por su propia sangre y su amada cerraba sus ojos para jamás volverlos a abrir. Gaiserik. Al ser.
El eclipse que consumía el reino en un apogeo lleno de caos, se acababa, el sol recobraba su poderío, mientras que al ser ahora conocido como Viol, abría con su mano la misma realidad, no sin antes darle una vista a su viejo amigo que solo gritaba maldiciones hacia el Void. Este es el final, viejo amigo, que la grandeza de la causalidad caiga en tus hombros y contemples la grandeza del caos Geiseric. No importa cuánto tiempo me lleve ni a cuántas personas mueran por mis manos, recuerda esto, yo te mataré, yo me vengaré y yo te acabaré con todo para verte morir. Sus gritos llenos de odio y rabia jamás fueron escuchados por Void. El eclipse al terminar mostraba aquel reino lleno de vida, repleto de la sangre de sus pobladores, niños, mujeres y hombres leales fueron masacrados, y entre todos el único sobreviviente a duras penas fue el rey que perdió todo. End of Flashback SK. Al final, si pudiste escaparte, Void, del mal sabor de boca por aquel agrio recuerdo lo invadieron, aquel momento donde el gran rey perdió todo y el comienzo de su larga cruzada que nunca llegó a nada. Una venganza que jamás pudo completar, y el jamás poder ver a su amada una última vez. Plaf. La pared a su lado fue golpeada, creando un gran agujero en esta SK. No, debo olvidar el pasado, los antiguos recuerdos de aquellas guerras que libró solo en medio de aquel infierno dejaron su mente, para ser reemplazada por los tiempos de paz en los que se encontraba en esta era, una era que podría terminar y cambiar al mundo. SK. Protegeré sus sueños, incluso si tengo que dar mi vida a cambio. Con esas últimas palabras, la tumba andante se sumergió en la oscuridad del pasillo con un claro deseo, hacer que su familia sea feliz, en otra parte. Alejada de todos los que conocía, sumergiendo su mente en los deseos autodestructivos, Isari Oudou sufría un colapso nervioso. El odio que sentía hacia sí misma la carcomía y no podía hacer nada, encerrándose en aquella vaga idea del razonar de sus acciones y de las consecuencias que le estaban generando. Su espalda tocaba la pared dentro de un cuarto oscuro donde no quería salir, sus rodillas tocaban intentando ocultar su rostro lloroso. Isari Oudou, la gran Sekiryute, se encontraba llorando en posición fetal, intentando ahogar su llanto, fallando en el intento. Isari, ¿en serio merecía que yo le hiciera eso? No, claro que no. Isari, entonces ¿por qué lo hice? ¿Lo odiabas? ¿Lo amabas? ¿Lo envidiabas? Aquella voz resonaba por toda su mente, ante su colapso nervioso, junto a la gran depresión y ansiedad que sentía en estos momentos no le dejaban pensar ni razonar de forma correcta. Su mente ante esto formó una voz que solo podía decir las verdades que más le dolían, verdades que se ocultaban en lo más profundo de su mente. Isari, no es cierto, yo jamás le quise hacer daño. Mentira, mentira, eres una gran mentirosa que solo dice grandes mentiras. Sus manos agarraron con fuerza su cabello. Isari, es verdad. Mentirosa, y tú lo sabes, lo odiabas desde que nació. Isari, para. Tú querías todo, querías ser la niña de oro de tus papás, querías que su vida sea un infierno en la tierra. Isari, cállate, cállate, ¿qué vas a saber tú? ¿Qué voy a saber yo? ¿Qué voy a saber yo? Mírame, Isari, mírame. La piel castaña al abrir sus ojos se encontraba con una imagen similar, no, más bien estaba enfrente de ellas misma, se estaba mirando y aquella mirada de su contraparte solo reflejaba decepción. Isari.f. Yo lo sé más que nadie, porque soy tú el rostro de la verdadera. Isari quedó en completo shock. Tal vez para este momento ya estaba quedando loca por tantas cosas que le estaban pasando en estos momentos, aquellos sentimientos y estrés que estaba acumulando le estaban cobrando factura y lo odiaba, pero sabía que lo tenía merecido más que nadie. Fue criada para tener lo mejor de lo mejor, siendo ella una prodigio y el mayor orgullo entre su familia al nacer con un verdadero potencial. Isari.f. ¿Lo entiendes ahora? No tienes derecho a soltar lágrimas por algo que jamás pasó y más por el mismo odio que tú provocaste, al igual que toda nuestra familia. Tienes que aceptar que hice y dejó de ser tu hermano y que ahora tiene una verdadera familia que lo complementa, una familia que lo quiere. Isari, por favor, ya basta. Isari.f. Porque debería, tú misma lo maltrataste y dejaste de lado, nuestros padres lo golpeaban por los errores que haría un niño pequeño, nadie quiso que él naciera y tú lo odiaste cuando él necesitaba una incubadora para aferrarse a los primeros días de vida.
Garol y Mickey jamás lo cuidaron solo para darte prioridad a ti. Ahora no entiendo qué cambio, o tal vez el saber que solo eres un pedazo de mierda te carcome. La figura de ellas mismas se volvió gigante y esquelética. Para empezar a gritarle cada vez más alto, cada palabra salía con odio hacia su persona. Ella misma se autodescribía al igual que narraba las cosas horribles que llegó a hacer a su hermano. No quería escuchar, pero los gritos lo hacían imposible. Isari.f. ¿Y sabes qué es lo peor? Isari, ya cansada mentalmente, no contestó ante las nuevas palabras que venían de su contraparte. Isari.f. Te odio. La locura y depresión estaban acabando con la frágil dragona, que no podía hacer nada para no seguir cayendo en una espiral autodestructiva. La muerte en estos momentos parecía lo más lógico y práctico. Drake. Isari, ¿me escuchas? ¿Me estás escuchando? Tranquilízate, pronto todo pasará, solo relájate como lo habías practicado. El dragón emperador rojo había estado durante unos minutos esperando a que su portadora se calme ante su ataque de ansiedad, pero al ver que no se detenía intentó intervenir, pero sus palabras solo caían en oídos sordos. Enfermería. En la sala blanca, donde todos los participantes de este pequeño juego eran traídos al sufrir grandes daños o al ser descalificados, los integrantes del grupo de XD que habían participado en la primera ronda se despertaban de la brutal paliza que se les había proporcionado por Aatrox. La primera en despertar fue la sacerdotisa del trueno, Akeno. Akeno. ¿Ganamos? Su pregunta no era dirigida a nadie en particular, incluso se encontraba todavía atontada por la fatiga en su cuerpo. Rías. No, perdieron. La voz tranquila de la joven Gremory llamó toda la atención de la peli negra, que no pudo hacer más que entristecerse ante lo dicho por su rey Akeno. Lo siento, Rías, soy débil. La princesa de la ruina, al escuchar a su mejor amiga hablar de esa forma hacia ella misma, solo alcanzó a acariciar su cabeza para reconfortarla. Rías. No te preocupes, Akeno, no vamos a ganar, Akeno. Pero, Issei. Rías. Akeno, esto no fue hecho con la intención de traer a Issei de vuelta y mucho menos a obligarlo a aceptar nuestras disculpas. No lo merecemos. La peli negra, al escuchar estas palabras, se quedó atónita. La Rías de un año estaría desesperada para ganar y hacer que Issei acepte sus disculpas, pero la pelirroja entendió que la habían cagado y que no podían hacer mucho para arreglarlo. Akeno. Rías, ¿estás bien con eso? La pelirroja mostró una gran sonrisa hacia su mejor amiga. Rías. Claro, Issei ya no es mi siervo y mucho menos es la pertenencia de alguno de nosotros. Él decide si nosotros somos perdonados o no, pero es mejor aprender de nuestros errores para jamás cometerlos otra vez, y lo sé muy bien ahora. Fui un pésimo rey, amiga, al jugarlo por las palabras de Isari. Akeno. Y no estás molesta con ella. Si no fuera por lo que hizo Issei, no habría sufrido lo que sufrió y no nos odiaría. La princesa de la ruina miró a su amiga con una cara agria. Lo sabía perfectamente que por culpa de Isari todos los miembros de DXD eran odiados casi a muerte por los integrantes de Tartarus. Rías. Tal vez, pero no podemos cambiar lo que ya hemos hecho y solo podemos avanzar hacia el futuro, para ser mejores personas, o en este caso demonio. Sobre Isari, tratarla mal en estos momentos no nos llevará a nada, si se lo merece y tal vez mucho más, pero ya está sufriendo demasiado y como sus amigos, tenemos que ser parte de su red de apoyo aun si no lo pide. En la otra esquina de la habitación, se encontraba Riser Phoenix sosteniendo la mano de una inconsciente Yubeyuna, que seguía sin despertar de su anterior combate, y él había escuchado toda la plática de Rías con Akeno. Riser. Ja, se nota que ya cambiaste, Rías. Me preguntó si yo también cambié para bien. El siguiente combate está a punto de iniciar y este se espera que sea uno de los más divertidos. Redoble de tambores, por favor. Captura la bandera. Riser. Espero que no me toque, siempre fui malo para este tipo de juegos. Los siguientes participantes del equipo antiterrorismo de XD son, Rías Gremory, Riser Phoenix, Ravel Phoenix, Lefay Pendragon, Mio Gremory, Belzebú y Sagi Genshiro. El repentino anuncio de los participantes dejó a los integrantes de DXD anonadados. Equipo Tartarus. En medio de la gran habitación llena de un agradable ambiente que fue cortada por los anuncios de los nuevos participantes en el próximo combate Joraal. Me hubiera gustado estar en esta ronda. El antiguo demonio mostró decepción ante aquel anuncio del nuevo modo de combate SK. Bueno, ¿qué más se puede hacer para la próxima? ¿Será el no muerto? Intento reconfortar a su compañero Mordekaiser. Me preguntó quién sigue.
La pesadilla de hierro jugaba las cartas con Lobo y Ornstein, cada uno apostando una exquisita comida, hecha de la carne de bestias raras y legendarias Barums. Oigan, ¿dónde está Ice y Oveja? Ante esa pregunta Lobo solo apuntó a la salida de la habitación. Lobo: lo más seguro es que fueron a hacer cosas de pareja o algo así. SK: lo más seguro es que fueron a buscar comida, se fueron al templo a tener relaciones. Skullknight sentía gracia al ver cómo actuaba Ice y a comparación del muchacho violento y desconfiado, el dragón fue domado por una oveja. Los siguientes combatientes del equipo Tartarus son Mordekaiser, Robert, Frieren, Skatchan y Medaka. Mordekaiser: Pochita podrá lucirse hoy.